Bendiciones se viertan en su ser de luz. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bienvenidos a este espacio, este tiempo. Gracias por su presencia, por su tiempo. Bien. Hoy vamos a desglosar, no a desmembrar, a desglosar una vez más, un día más de la hilera de los días del calendario sagrado Tzolk'in, que se lleva ininterrumpidamente en las tierras de Guatemala y que yo conocí hace 20 años y desde entonces lo adopté como una disciplina de vida. Pues es un calendario que nos va hablando el día a día, las energías que se manifiestan en el universo y que nos influyen a nosotros y todo lo demás. Es como la luna influye el mar, ese es un vivo ejemplo. Así nos influye, aunque no lo veamos, aunque a veces no nos demos cuenta, que nos sintamos que influye, pero existe, porque somos parte del todo. Bueno, el día de hoy, las energías del día de hoy la llaman los abuelos Imosh. Imosh significa esencia y nos dice que las energías de este día son más bien ponen la mente en función receptora. Crecer la fortaleza del espíritu. Maneja las energías del cambio. También nos dice que es la parte sutil del ser humano, la sensibilidad, lo inusual, lo excéntrico, lo que tiene que ver con el lado izquierdo. A través del desglose de cada una de las palabras de esta frase, nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que intentan, más bien qué es lo que nos quieren dar a entender los abuelos, ancestros sabios. Y pues vamos a ir descubriendo por qué Imosh significa esencia o se refiere a la esencia. Bien, empecemos. Dice así, no es frase, es más que oración. Perdón. Esencia, comencemos con la palabra esencia. Esencia, la palabra esencia se deriva del latín essentia, con doble S y con T, essentia, que a su vez se deriva del griego ousia, O-U-S-I-A, que es el sustantivo derivado del verbo einai, y significa ser. Essentia se deriva del verbo
esse, E-S-S-E, que significa ser. Y el sufijo ia de esentia es el sustantivo abstracto. Nos dicen que el concepto esencia es la naturaleza intrínseca de algo, aquello que lo define y lo diferencia de otras cosas. Hace que algo sea lo que es. Esencia. Bien. Dice, poner la mente en función receptora. Mente, lo hemos visto en otros videos anteriormente, más desmenuzada. Se deriva del latín mens y significa inteligencia, pensamiento o propósito. Mens se deriva del genitivo mentis, que significa inteligencia. Bueno, y mente nos dicen que son las funciones cognitivas y la actividad intelectual. Función. Función se deriva del latín functio y significa ejecutar, cumplir, realizar. Functio se deriva del verbo fungi, relacionada a la raíz indoeuropea beug, B labial H-E-U-G, beug, que significa disfrutar. Receptora. Receptora se deriva del latín receptor oris y significa el que recibe, el que acepta. También tiene que ver, se relaciona con el verbo recipere, también del latín, que significa recibir o aceptar. Mente en función receptora. O sea, en un estado mental de disfrute y de amplia recepción, o sea, dispuestos a recibir algo. Esto forma parte del estado meditativo, del estado de la meditación. Esa es la idea, poner la mente receptora no a lo que uno conoce, sino simplemente así, en blanco le dicen, pero así, sin... Como cuando, bueno, yo disfruto mucho cuando empieza a caer la lluvia o siento el viento. Mi reacción es esta, precisamente. Ponerme en recepción a sentir
tanto el agua como el aire. Esa es una actitud receptora, ¿no? O hablando religiosamente, en la iglesia cuando están rezando el Padre Nuestro, ¿no? También se ponen en una posición receptora, ¿no? A recibir, que recibimos energías. Y si tú te pones en esa posición receptora, inclusive en las manos, así como las pongo hacia el cielo, vas, bueno, en lo personal siento es que no se puede decir cosquilleo, un hormigueo podría decirse, ¿no? Entonces, y lo se transporta a todo el cuerpo y es esa la mente receptora, cuando tu mente, tu atención está en lo que está, en lo que es. Bien, eso es esencia, es lo que es. Ok, después nos dice crecer la fortaleza del espíritu. Crecer, también lo hemos visto anteriormente, significa aumentar, desarrollarse. Si ven los videos anteriores, ahí está más desglosado todo lo que ya vimos en videos anteriores. Pero en resumen significa eso. La idea es esa, aumentar, desarrollarse, crecer. Fortaleza. Fortaleza se deriva del latín fortis y significa fuerza o lugar fortificado. Y nos dicen que actualmente se habla también de la fortaleza física o mental. Espíritu. Espíritu, la idea es, o se resume en aliento, soplar, respirar. Cuando inhalas el espíritu universal. Le llaman Dharma, le llaman red, le llaman matiz, me parece que le dice Jacobo Greenberg. Éter, espacio, oxígeno. Y es el gran espíritu, el universo, alimentando nuestro cuerpo físico. Sin ese aliento de vida nada funciona. No seríamos lo que somos. Perdón, gracias. Entonces espíritu es eso, es el aliento, el primer aliento que te recibe cuando naces y el último aliento cuando te despides de este plano terrenal. Soplo, respirar, eso es el espíritu. Energías. No, perdón. Dice, crecer la fortaleza del espíritu. Crecer, aumentar, desarrollar la fuerza física y mental, ¿por qué no física? Claro que sí. Espiritualmente hablando, respiradamente hablando, pongámoslo así, ¿no? O sea, aquí nos están diciendo que precisamente cuando uno está en ese estado meditativo,
uno llega a tener ese estado. Porque precisamente el concentrarte en tu respiración, te estás concentrando en cómo entra en tu organismo. Inclusive lo diriges mentalmente. Lo puedes dirigir hacia todo el cuerpo, lo puedes dirigir a una zona específica, lo puedes dirigir a la mente, o simplemente te concentras en el ritmo y te quedas ahí, en esa función receptora. Entonces estás recibiendo, porque estás inhalando del espíritu universal, el alimento de cada día para poder vivir la experiencia en este espacio-tiempo físico-material. Gracias. Perdón y gracias. Bien, la otra frase nos dice que Imosh, la esencia, maneja las energías del cambio. Ayer precisamente hablábamos de las energías del día de Agpú y menciona del cambio que se puede hacer mentalmente. Inclusive hablé de algún ejemplo en el video de ayer. Si lo ven ahí, podrán ver de qué les hablo, de qué se trata. Más bien, muy bien. Entonces estamos en que espíritu es aliento, soplar, respirar. Energías, también ya lo vimos. Energía se resume a que la energía es toda acción, o todas acciones, ¿no? O sea, todo movimiento es energía. Respirar es energía, pensar es energía, observar, ver es energía, moverte es energía, hablar es energía. Los órganos en su movimiento es energía. Todo lo que está en acción, en movimiento, es energía. Y todo, sin excepción, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, está en constante movimiento, con una frecuencia y con una vibración. El maestro Tesla piensa en energía, frecuencia y vibración. Bien, continuamos con que maneja las energías del cambio. Energía es toda acción. Cambio se deriva del latín cambium, con M al final, cambium, y significa trueque o intercambio. También se deriva de la proindoeuropea, Kemp. Es que esos idiomas se escriben un poco diferentes. Por ejemplo, esta palabra se escribe K-H y me parece que es pequeña una O, E-M-P, algo así como Kemp, algo así. Bueno, perdón por la mala pronunciación. Y significa, del proindoeuropeo, significa doblar o curvar. La palabra cambio. Doblar,
curvar, o sea, cambiar, ¿no? Modificar. Ok. Del celta o del galo, camp, aquí ya me lo ponen más en español, K-A-M-B, así se debe de pronunciar el que vimos arriba, camp, o cambión, como algo grande, que significa curva o cambio, ¿no? Y en la actualidad se utiliza como la acción o efecto de cambiar, sustituir o reemplazar. Entonces nos dice, maneja las energías del cambio. Este día, todas las acciones pueden ser intercambiadas, pueden ser reemplazadas, pueden ser diferentes. Por eso habla del lado izquierdo, de lo que casi nunca haces. Por ejemplo, si la mayoría somos diestros, si te lavas los dientes todos los días con la mano derecha, hoy lávatelos con la mano izquierda, ¿no? Todo lo que haces con la mano derecha intenta hacerlo con la mano izquierda. Eso te cambia, eso ya te pone más allá de una conciencia. Eso es alquimia interna pura. Gracias. Bueno, otra frase dice que Imosh, la esencia, es la parte sutil del ser humano. Bien. Sutil se deriva del latín subtilis. Subtilis, que a su vez se deriva de sub, que significa debajo. Y también tela. Sí, sub significa tela también. O sea, red o tejido. No, perdón, estoy confundida. Sub de subtilis, sub significa debajo, y tela de tilis significa red o tejido. O sea, que es algo que está debajo de la tela, ¿no? Algo más sutil, ¿no? Algo que está debajo de la piel, por decir, algo más vulnerable, más delicado, más sutil. Referencia de algo delicado o finamente tejido. Nos dicen también que se refiere a lo delicado, a lo agudo, que requiere atención para ser percibida. Y vuelvo a tocar el punto de la meditación. Cuando tú estás en esa mente receptiva, obviamente tu atención es más vulnerable. De hecho, cuando tienes la experiencia de vivir fuera de la ciudad, por mucho tiempo sin estar en la ciudad, tus sentidos son más susceptibles. Empiezas a escuchar más cosas, o sea, se potencian, crecen, se desarrollan. Entonces, dentro de la meditación es eso, el desarrollo espiritual, con la mente receptora, para que lo respires, simplemente lo respires, porque lo respiras de todo momento, todos los días, es tu existencia, es tu esencia.
Entonces lo que eres lo que eres por lo que respiras. Continuamos. Ser, la palabra ser se deriva del latín esse, E-S-S-E, y significa ser. Y en combinación con el latín sedare, que significa existir. Ser, un ser, un ser, una existencia. Existencia física material y existencia cósmica espiritual. Ya vimos por qué es espiritual, porque lo que respiramos no lo vemos, ni vemos cómo entra, cómo acciona, cómo funciona, cuál es su proceso. Pero es un instante el inhalar y exhalar. Ese espíritu, ese aliento, ese soplo ya pasó por cada una de las células, de los átomos, de lo más microscópico que tengamos. Eso es belleza, eso es armonía. Bien, es cósmico, un orden hermoso y armonioso. Bien, eso también ya lo vimos en otro video anterior, en otro día de la hilera de los días. Muy bien, ser humano. Humano. Humano se deriva del latín humanus, que a su vez se deriva de humus. Y humus significa tierra o suelo. El sufijo anus de humanus, anus, significa pertenencia o relación con algo. O sea, la palabra, el concepto humano, su historia, su raíz, cuando nació, significa que pertenecemos a la tierra. Y tenemos una relación con la tierra, que ese es otro de los mensajes de los abuelos siempre. Tener una relación de respeto, de armonía y de belleza con la tierra. Perdón y gracias, gracias y perdón. Ok. Ser humano. La parte sutil del ser humano, esencia. La parte sutil de la existencia. Eso es lo delicado de la existencia. Esa es la esencia. Ese hilo que nos conecta con todo, con la tierra y con toda existencia. Por eso también se llama hilera de los días, porque va hilando tela, tejido, sutil, sutil, sutil. Lo que no se ve es extremadamente sutil para la percepción física material, pero no para la percepción espiritual cósmica. Por eso la recepción,
la mente receptora. Bien. Nos dice que la parte sutil del ser humano es bien. Y luego nos dice que también Imosh, la esencia, es la sensibilidad. Sensibilidad se deriva del latín sensibilitas, que esta a su vez se deriva del latín sensus y significa sentido. El sufijo bilis de sensibilitas, bilis, significa posibilidad. Perdón. El sufijo dad significa cualidad, o sea, sensibilidad. Sensus significa sentido, bilis significa posibilidad y dad significa cualidad, posible cualidad del sentido, podría decirse, ¿no? Posible cualidad del sentido. Sentido refiriéndonos a los sentidos, los sensores. Ok. También nos dice que esencia tiene que ver con lo inusual. Inusual se deriva del latín inusualis, que a su vez se deriva del prefijo in. Y a su vez significa no o sin. También tiene que ver, más bien, el usus de inusualis, usus, significa uso o costumbre. El sufijo alis de inusualis significa relativo a. O sea, inusual es sin la costumbre de lo relativo a comer, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer algo diferente, algo inusual, algo no rutinario, algo no común en nuestra existencia. Eso lo maneja y pues obviamente nos abre el lado izquierdo. Acá habla también de lo excéntrico. Vamos a ver qué quiere decir lo excéntrico. La esencia nos habla de lo excéntrico. La palabra excéntrico se deriva del latín medieval excentricus, con doble C, excentricus, que a su vez se deriva del griego ekentros, con doble K, ekentros, y significa fuera del centro. De ekentros significa fuera de, y kentron significa centro. Kentron. Esto es en griego.
Originalmente, excéntrico, la palabra se refería a órbitas o era la referencia a órbitas o círculos que no tenían el mismo centro, visto desde la astronomía o de la geometría. En la actualidad, el concepto excéntrico también es referente a personas o cosas que se desvían de lo común. Pues si hoy hiciste algo diferente, se debe a estas energías del día de hoy. Y te recuerdo, ya para finalizar, ya me voy, que estamos en el año de la magia, el cambio y la transformación. ¿Qué quiere decir? Que estas energías de cada día se refuerzan, se empoderan, porque todo el año, hasta el mes de febrero del 2026, es el año de la magia, del cambio y de la transformación. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias y perdón, perdón y gracias. Si el Gran Espíritu y el tiempo lo permiten, el día de mañana continuamos con la hilera de los días. Un abrazo de luz. Namaste.